Bien, chicas, entonces para darle los toques finales a esta mochila, vamos entonces a quitar esta marca que habíamos hecho y vamos a cortar el alma, porque ya hemos terminado con el cuerpo de la mochila. Entonces vamos a cortar nuestro hilo acá. Vamos a colocarlo acá a 1 centímetro y lo demás lo vamos escondiendo. Perdón. Quiero mostrarles que podemos hacer varias terminaciones. Podemos hacer varios estilos de terminaciones. En este caso yo les voy a enseñar dos. Uno, que es el punto cangrejo alrededor de todo el bolso, como está acá. Queda así, ¿sí? Este es el punto cangrejo. Y también le pueden dar esta terminación que considero que es más rápido y abarca más. Pero a ustedes les toca decidir cuál de las dos van a usar. Lo pueden hacer con el mismo color o lo pueden hacer con un color con el que vayan a combinar la mochila. Entonces, les voy a enseñar a hacer ambos. Pero una observación, antes de comenzar a tejer, terminen de ver todo este video para que ustedes puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Entonces vamos a iniciar con para poder quitar esto voy a comenzar a mostrarles esta. Se hace tejiendo 3 cadenas, ¿sí? Y en el mismo punto de la cadena de donde comenzamos hacemos un punto alto. Entonces en el segundo punto hacemos un punto bajo. Es muy sencillo, fíjense cómo va quedando, ¿sí? Repetimos 3 cadenas, un punto alto en el mismo punto, saltamos 2 cadenas, 2 puntos, y en el tercero un punto bajo. Fíjense cómo va quedando. Si lo hago en la segunda cadena o en la tercera cadena, va quedando un poquito más ancho o un poquito más recogido. Me gusta más haciéndolo en 2 cadenas. Hago uno más, 3 cadenas, un punto alto en el mismo punto donde tejí, termino mi punto alto y me salto una en la segunda, hago un punto bajo y así me va quedando. Esto se hace en hilo sencillo, porque si no queda muy ordinario. Entonces así sería la terminación con esta puntilla. Entonces ahora vamos a trabajar acá, a mostrarles cómo sería con el punto cangrejo, perdón. Aquí vamos a darle 2 cadenas, 2 puntos bajos más para ir ocultando y vamos a cortar. Tendríamos que cortar este hilo también, porque vamos a hacer la puntilla solamente a hilo sencillo. Les voy a demostrar si lo hiciéramos con puntada doble, perdón, con hilo doble o con hilo sencillo. También pueden decidir si lo quieren hacer con puntada doble, que a mi gusto se ve muy tosco, muy ordinario, pero lo pueden hacer como ustedes quieran porque es su mochila. Entonces la puntada de cangrejo se elabora de esta manera. Una vez que ya terminamos, no vamos a tejer hacia el mismo sentido, sino en el sentido contrario. Esta puntada de cangrejo la elaboramos de esta manera.
me posiciono en el punto anterior, y hago un punto bajo. Ahora voy al siguiente y hago un punto bajo. Entonces voy, en vez de caminar hacia adelante, voy caminando hacia atrás como el cangrejo. Me posiciono en el siguiente, ¿sí ven? Y voy haciendo un punto bajo normal. ¿Ok? Y ahí se van dibujando como una especie de caracolita. El dibujo no hace un cangrejo. Lo que se llama cangrejo es porque vamos caminando hacia atrás. Entonces, fíjense cómo va quedando este borde. Voy a hacer 2 más para que tengan más idea de cómo se ve esta puntilla. Y ahora la voy a hacer con hilo sencillo. Sigo caminando hacia atrás en el siguiente punto y hago un punto bajo normal. En la puntada de atrás, punto bajo normal. En la puntada de atrás, punto bajo normal. ¿Sí? Es divertido. Es rapidito. Y voy a hacer varios más para que ustedes puedan notar la diferencia y elegir cuál es la que desean para adornar su mochila. Fíjense que aquí queda bastante sencillo y aquí queda bastante rústico, como doble, como muy doble. A mí no me gusta así. Aquí que se me aflojó el hilo un poquito. Perdón, esto es aquí se afloja el hilo y aquí esta es la que estamos cortando. Yo trabajaría con la hoja, con el hilo sencillo. De esta manera también aquí trabajamos con hilo sencillo. Y allí tienen la demostración de lo que es la puntada de cangrejo doble y sencilla. La voy a trabajar en otro color, pero quería mostrarles antes cómo se ve esta terminación. Fíjense la diferencia entre dejarla así y hacerle su bonita terminación. Fíjense, entre dejarla así y hacerle una terminación. Yo creo que como ya tengo la otra con esta puntada de cangrejo, ya tengo esta con puntada de cangrejo, yo particularmente voy a hacer esta con esta puntada, con esta puntilla, pero la voy a hacer en mi color naranja. Entonces, bueno, voy a deshacer todo esto que he hecho y voy a comenzar a trabajar con mi hilo naranja acá. Para hacer el cambio de color, en mi caso, y también les quiero mostrar que pueden hacer un cambio de color para hacer la mochila unicolor y al final hacerle los adornos con otro color. Terminamos nuestra vuelta como regularmente lo haríamos, y en lugar de cerrar con el mismo hilo, vamos a añadir, antes de cerrar el punto bajo, añadimos el otro color. Sostenemos acá y tejemos con el color nuevo. ¿Sí? Estas puntitas no se preocupen porque eso va a quedar oculto cuando terminemos de tejer. Entonces, ya una vez que tengo acá el cambio de color, entonces voy a comenzar a tejer mi puntilla. Vamos a hacer algún punto cangrejo para acá para que vean cómo se vería. Entonces me sitúo en el punto vecino hacia atrás, tomo lazada
y cierro el punto bajo normal. Perdón, repito, me salí de cámara. Acá me voy hacia el punto vecino, hacia atrás, tomo el hilo y hago un punto bajo normal. Voy al vecino de atrás, tomo hilo y cierro un punto bajo normal. Repito, voy al punto vecino de atrás, tomo lazada y cierro el punto bajo normal. Voy atrás, tomo hilo y cierro el punto bajo normal. Repito, voy atrás y hago punto bajo normal. Y así me iría quedando el punto cangrejo con mi color contrastante que le va a realzar el color a mi mochila. La pueden hacer en el color que ustedes prefieran. Pueden usar cartas de colores para combinar mucho mejor lo que es los colores. Entonces así se vería mi puntada cangrejo. Pero voy a hacer la puntilla hacia adelante. Entonces a partir de acá ya no necesito tampoco este hilo gris. Por lo tanto también lo voy a cortar. Ya terminamos de trabajar con él. Y ahora vamos a elaborar solamente la puntilla. Y hacemos 3 cadenas, un punto alto en el mismo sitio donde está el punto inicial. Termino el punto alto y cuento 2 cadenas, 1, 2, y allí hago un punto bajo. Ok, y aquí me quedó ya la puntilla. Repito, tratando de buscar un mejor ángulo, vuelvo 3 cadenas, 3 cadenas. En el mismo punto donde estoy iniciando esta puntilla, hago un punto alto, 3 cadenas, un punto alto y en el siguiente, no, en el otro cuento 2. O sea, aquí estoy tejiendo y me cuento 1 en el siguiente, en el 2. Hago un punto bajo y 3 cadenas, un punto alto en el mismo punto, termino mi punto alto y después de esta me salto 2. En la primera, en la segunda hago un punto bajo y así voy. Fíjense que no he cortado, no he escondido, no he hecho nada acá. Aquí están mis hilitos. Eso no se preocupen por eso, porque eso lo van a guardar, a esconder cuando terminen de la labor. Entonces voy a seguir tejiendo todo alrededor. Si se les nota algún hilito por acá, ustedes se lo tratan de guardar, de disimular. Es normal. Y vamos a seguir tejiendo esta puntilla hasta el final. Quiero hacerles aquí una recomendación también acá. Si comenzamos a tejer acá, este sería nuestro centro, ¿sí? Busco el centro acá. Este sería nuestro centro.
Entonces, si queremos hacer el asa tejida con crochet, lo que debemos hacer es dejar este espacio con puntada, hagámoslo. Voy a hacer una más, ya va. 1, 2 y 3. Punto alto. Para mí es muy incómodo tejer así, porque estoy delante de la cámara, no tengo trípode. Disculparán ustedes lo atropellado del asunto. Y entonces acá, muy bien. Y entonces yo haría, como es muy pequeña, yo haría al menos 10 puntos bajos. A ver. 9 y 10. 10 puntos bajos. Y aquí comenzaría de nuevo mi puntilla. Repito, esto es en caso de que queramos hacer el asa tejida de una vez con el bolso. Hacemos acá el punto bajo correspondiente a la puntilla. El primero no, en el segundo hago mi punto bajo y sigo haciendo mi puntilla como vengo haciéndola acá. Entonces, uniendo los ojales desde el centro, yo puedo determinar dónde voy a tejer del otro lado la otra parte de la manilla. Sería acá, desde aquí hasta acá. Bien, entonces de esta manera yo tendría que terminar acá en la puntilla hasta acá y hay que hacer 10 puntos bajos más. Y aquí termino mi puntilla, corto el hilo y comenzaría a tejer el asa del bolso acá. En caso de que lo queramos tejer de esta manera, y le pueden hacer diseño combinando estos dos colores. Incluso le pueden agregar un tercero. Bien, pero este no es el caso, porque en este caso nosotros vamos a hacer el asa circular, que es esta, trenzada. Pero les doy las dos opciones. La pueden hacer arrancando de acá una tira tejida en punto bajo o en medio punto, y pueden hacer esta que les voy a enseñar más adelante, ¿sí? Quería aprovechar para hacer esa salvedad. Entonces voy a volver acá y seguimos tejiendo. Nos vemos cuando llegue aquí. Bien, ya vamos terminando acá esta puntilla. A ver, 1, 2, clavo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el mismo sitio, punto alto, perdón. 1, 2, punto bajo, 3 cadenas, punto alto en el mismo sitio, uno, 2, y aquí terminamos. Voy a hacer un punto bajo acá, punto deslizado, para cerrar. Y como aquí va fruncido, no se va a notar tanto esta unión. Hago una cadena y corto el hilo, porque allí voy a alar y después a esconder. Terminé la puntilla
quiero mostrarles el contraste, ¿sí? De verdad, la iluminación no le hace justicia al color, que es un naranja bien vivo. Tal vez si apago la luz se vea mejor. A ver. A ver. Creo que en la oscuridad se ve mejor, sí. Este es más o menos el color, este que están viendo acá, aquí. La luz cuenta mucho a la hora de los colores. Pero bueno, fíjense cómo hemos terminado nuestra puntilla y le da otra vistosidad a nuestra mochila. Entonces en el próximo video vamos a elaborar el cordón y con la misma técnica vamos a elaborar el asa. Entonces tengan preparada su manguerita que va aquí adentro, ¿sí? Manguera plástica de pecera de 7 milímetros, 5 milímetros. Aproximadamente son, ya les digo, para este tamaño de mochila usaríamos 45 centímetros a 50 centímetros de manguera para hacer esta asa, ¿sí? Entonces nos vemos en la siguiente entrega. Espero que les haya sido muy ilustrativo y que bueno, ya decidan cuál de las puntillas van a utilizar.